del Señor. Dios les bendiga, mis amados. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de estar presentes en este lugar para adorar y glorificar su santo nombre. Les invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 18 y 19. Cuando lo tengamos podemos decir un amén. Gloria al Señor. Amén. Cristo vive y para siempre su misericordia es. Lucas capítulo 5, versículo 18 y 19. Amén. Amén. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor amado. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor. Desde Página Evangelística les saludamos a cada uno de nuestros oyentes que nos sintonizan en cualquier lugar de este planeta. Página Evangelística es algo que nació en el corazón de Dios, el cual ha tenido mucha oposición desde sus inicios, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado y seguiremos adelante, haya o no haya oposición, porque es el Señor quien va delante de nosotros. Bendito sea Dios. Así podemos ver que en Ezequiel 37 Dios nos habla de unos huesos secos y dice que secos en gran manera. Aquellos secos huesos pertenecían a un cadáver, a un cuerpo ya sin vida. Estaban secos y eran fáciles de conocer que habían estado en un cuerpo y que estaban muertos. Pero en este pasaje de la Biblia hablaremos de un paralítico que también es fácil de conocer. Acuérdense que todo lo que hablamos aquí es espiritualmente. Espiritualmente, una persona muerta, la Biblia lo habla, aquel que no ha conocido a Dios o que un día estuvo con Dios, pero decidió darle la espalda a Dios y seguir sus deseos carnales o instintos carnales o seguir la vanagloria de la vida o el mundo. Gloria al Señor. Ese sería un muerto espiritualmente según Ezequiel 37. Pero en este pasaje vamos a estar leyendo de cómo hay personas paralíticas espiritualmente dentro de lo que es el cuerpo o la iglesia de Jesucristo o la comunidad cristiana. Hay paralíticos que nacen paralíticos. Gloria al Señor. Hay paralíticos que al transcurrir de los años tienen un accidente y se les paraliza parte de su cuerpo. Y hay otros que lamentablemente sufren cualquier accidente en sus trabajos o en cualquier lugar que se encuentran y lamentablemente sufren un parálisis en un miembro de su cuerpo. O a veces la mayoría de paralíticos son personas que no pueden mover sus piernas. A veces solo pueden mover su cabeza. Podemos notar que hay personas que desde su nacimiento espiritual nacieron paralíticamente porque nunca les enseñaron a caminar, nunca les enseñaron a caminar como debieron aprender a caminar. En este pasaje vemos que Jesús dice que en el 17 dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén,
y el poder del Señor estaba con él para sanar. Fíjese bien, la parálisis es algo que produce privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo. Veamos los acontecimientos ocurridos en este pasaje. Jesús, rodeado de las más altas autoridades según la ley o los religiosos de su tiempo. Jesús estaba acechado por aquellos doctores de la ley, por aquellos maestros de la ley en su tiempo, porque no llegaron para ver a Jesús o escuchar o aprender del reino de los cielos. Llegaron con el motivo de ver si encontraban algo con que acusarlo. En el caminar del evangelio, toda persona, el que nació paralítico, el que se ha hecho paralítico, necesita primeramente buscar a dónde está Jesús. Y vemos dónde Jesús se encontraba. Dice que se encontraba rodeado de los doctores de la ley de aquel tiempo. Y Jesús necesitaba un voluntario. Necesitaba un voluntario para mostrarle a los doctores de la ley su poder y su autoridad y quién le había enviado. Rápidamente la Biblia nos muestra que apareció un voluntario. Escúchenme bien. Y sucedió, dice el número 18, que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle. Escuche bien, apareció un voluntario, un paralítico, un hombre que era llevado por sus amigos. ¿Quién sabe? De ahí la Biblia dice que eran unos hombres. El hombre necesitaba un milagro. Jesús necesitaba un voluntario. A la fecha de hoy, Jesucristo necesita voluntarios. Al día de hoy, Jesucristo sigue buscando voluntarios. Aleluya. Voluntarios para Él mostrar su poder en ellos. Voluntarios para que hagan su voluntad y lleven este evangelio sagrado allá donde no aparece ningún doctor de la ley. Gloria al Señor. Apareció un paralítico y el único hospital que en aquel tiempo le podía dar esperanza se llamaba Jesús. Aleluya. La única medicina que le podía dar esperanzas en aquel tiempo se llamaba Jesús. El único que le podía levantar de esa parálisis que tenía se llamaba Jesús. Y como no tenía otra opción, pues él decidió voluntariamente buscar amigos quizás para que le acercaran a Jesús, porque el hombre no se podía mover. Y es que cuando nosotros sentimos que en el evangelio no nos podemos mover, tenemos que buscar a alguien que nos lleve en su rodilla. Cuando nosotros sentimos que nuestra oración se ha caído, nuestra consagración se ha caído, nuestros ayunos se han caído, necesitamos de alguien que nos lleve en oración. Aleluya. Y este paralítico fue inteligente y buscó gente que le pudiera acercar a donde estaba el maestro, a donde estaba su única esperanza o su único hospital de aquel tiempo que le podía dar esperanza. Pero acercándose ahí, se encontró con unos grandes obstáculos. Obstáculos que se le presenta a todo paralítico espiritual que quiere levantarse de donde está postrado, sin poderse mover, sin adelantar, sin dar un paso al frente, sin poder subir un escalón más en la vida espiritual. Gloria al Señor. Porque cuando nosotros queremos hacer algo bueno, es cuando los obstáculos aparecen. Porque todo aquel que no quiere hacer nada, pues no se le aparece nada. Porque no estorba a nadie. Pero cuando nosotros decidimos hacer algo para la gloria y honra del Señor, es cuando comienza
haber persecución, es cuando comienza a ver que hay un obstáculo en cada paso y cada movimiento que queremos hacer, que no nos quiere dejar avanzar para que glorifiquemos y podamos bendecir la obra del Señor con algún trabajo que queramos hacer. Y pues al paralítico se le presentó esa gran barrera, que una gran multitud estaba alrededor de Jesucristo y no le permitía acercarse al Maestro. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Y vamos a ver, mire, el sinónimo de obstáculo es estorbo. Cuando nosotros queremos levantarnos temprano, aparece un estorbo llamado sueño. Dice que sinónimo de obstáculo es dificultad. Aparece una dificultad para ir a orar temprano al templo. Dice que el sinónimo de obstáculo es traba. Se nos presenta un accidente en el camino cuando queremos llegar temprano a la iglesia para ir a orar. Y ahí hubo una traba que nos dilató media hora, una hora, y ya no pudimos llegar temprano al culto para adorar el santo y poderoso nombre del Señor. Dice que es un impedimento. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido dejar la vana manera de vivir quizás, o dejar algo que no le agrada al Señor? Pero siempre se nos presenta un impedimento, porque cuando estamos decididos a hacerlo, cae la llamada del amigo, cae la llamada de la mamá, cae la llamada del papá, del hijo, o quién sabe, y nos impide dar el paso que el Señor está esperando que hagamos. Pero debemos de vencer los obstáculos. Y a veces nosotros buscamos la manera simple, la manera común, que todo mundo lo haría o que todo mundo lo hace para llegar a donde está Jesús, que es, aleluya, acercándonos a una iglesia. Pero hoy el Señor, al ver que tienes tanto obstáculo para llegar a donde se le adora al Señor en un lugar o en una iglesia, te trae esta palabra hasta la comodidad de tu hogar. O para a la comodidad de tu trabajo, a la comodidad de tu carro, o donde quiera que nos estés escuchando. Para que no haya ningún impedimento, el Señor te bendice con esta palabra en este día, para que veas que el Señor quiere levantarte de tu parálisis espiritual. Porque un paralítico espiritualmente es peor que un muerto espiritualmente. Porque el paralítico está ocupando un puesto, un lugar dentro de la congregación que pudiera estar, aleluya, ocupando un miembro activo. Pero ahí está el paralítico espiritual que no se mueve para hacer nada dentro de su congregación. Que no ayuda, no estorba nada al diablo ni a los demonios. Porque estás paralítico espiritualmente. Yo no sé lo que te dejó paralítico. Quizás fue una mala palabra que te dieron. Quizás fue una falsa profecía que te dieron, que te dejó paralítico espiritualmente y no te has podido levantar de esa falsedad. Quizás fue, aleluya, un pastor o un líder que te robó tu dinero, que te mintió, que te dio una profecía falsa. Pero el Señor llega a tiempo para levantarte de donde estás tullido. Porque sinónimo de paralítico es impedido. Un impedido no puede hacer nada. Te sientes atado, sientes encadenado, que no puedes moverte para buscar la sanidad divina dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Te sientes impedido para perdonar a aquel que te hizo daño. Porque estás paralíticamente espiritual. Y no puedes moverte porque estás tullido, porque otro de los sinónimos de paralítico es tullido. Un tullido no puede hacer nada porque estás atrapado, te sientes tieso, no sientes la presencia de Dios, no sientes, aleluya, que Dios te ama, que Dios te está hablando, que Dios te está buscando de mañana, de noche, de día, para libertarte, para pararte de ese parálisis espiritual. Un tullido
tiene que ser movido por otros. Gloria a Dios, aleluya. Otro de los sinónimos de paralítico es imposibilitado. Es imposible que mientras tú no reconozcas el estado espiritual en que te encuentras, el Señor pueda ayudarte. Porque este paralítico se sintió, aleluya, que necesitaba ayuda. Sabía que necesitaba ayuda. Y al verse que la única opción que tenía era el rubio o el santo de Jesucristo, el que se paseaba por Jerusalén, por Nazaret, decidió ir a buscar a Jesús. Aleluya. Y es que debemos nosotros tomar la decisión de ir a buscar a Jesús. No es el amigo, eres tú el que necesita hacer la decisión de ir a buscar a Jesús, al Maestro, al único que puede sacarte de esa parálisis espiritual, para que puedas caminar, para que puedas tener movimiento, para que puedas crecer y hacer obras que honran el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús necesitaba un voluntario y le apareció un voluntario. El paralítico necesitaba un milagro y Jesús era el único hospital, la única medicina que le ofrecía esperanza y debía buscarle. Tú también debes de buscarle. Cuando te sientes frustrado, que no encuentras salida, no encuentras crecimiento, no puedes, aleluya, elevar una oración hasta el cielo, no puedes hacer nada, no puedes leer la escritura. Tú necesitas buscar a Jesús, clamar a Jesús, como Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay momentos cuando tenemos que llorar ante la presencia de Dios, cuando no podemos concentrarnos, cuando no podemos alzar nuestras oraciones al cielo, cuando sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Ese es el momento adecuado para gemir con gritos del alma, con gritos así como el siervo, como brama por las aguas, aleluya, en el desierto. Asimismo, nosotros debemos de clamar por esa vida espiritual que necesitamos para levantarnos, para sacudirnos eso que nos está agobiando y nos está agotando espiritualmente, nos está dejando paralíticamente y no nos podemos mover porque estamos con una parálisis espiritual. Aleluya. Gloria al Señor. Precioso Dios. Debemos llegar a Jesús reconociendo nuestras flaquezas y debilidades que tenemos. Debemos presentarnos a Él tal y como somos. El Señor conoce todo nuestro interior, conoce todos nuestros caminos, conoce todos nuestros pasos. Aún los pensamientos que aún no han llegado a nuestro corazón, Él los conoce. Por eso es necesario que nos acerquemos al Señor sinceramente y de corazón, tal y como somos, sin fingimiento, sin pretender que no necesitamos de Él, sino que Él necesita de nosotros. Aleluya. Dice que estos hombres, no hallando cómo hacerlo, a causa de la gran multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Fíjese bien, lo común es que nosotros caminemos a una iglesia. Lo más fácil es que nosotros vayamos a una iglesia a pedir auxilio, pero hay veces que no se puede. Hay veces que hay que agarrar el teléfono y llamar a aquel hermano más cercano, aquel en el que confiamos, y decirle: hermano, tengo este problema y quisiera que ore por mí, porque necesito ayuda del cielo y necesito ayuda para llegar a donde está Jesús. Aleluya. Hay que salir de lo común. Si antes no ayunábamos,
debemos de salir de lo común, debemos ayunar. Si antes no orábamos, debemos comenzar a orar. Si antes no leíamos la Escritura, debemos comenzar a leer las Escrituras, porque es lo que despierta nuestro espíritu dentro de nosotros, el que le da vida a nuestra alma. Es esta palabra la que tiene la autoridad para desatar lo que nos ata a no servirle a nuestro Señor. Aleluya. Por eso que es difícil que si vives una vida simple y común, como toda la gente, yendo a la iglesia, durmiendo, levantándote, yendo a trabajar, regresar a tu casa, y no dedicas tiempo a la oración, a la lectura bíblica, al ayuno, es difícil que te puedas acercar a Jesús. Porque estos hombres no hicieron lo común, no hicieron lo que muchos hacen, ir por el frente, ir por donde entra todo mundo. No, estos hombres, al ver que la multitud se agolpeaba y no les permitía pasar a donde estaba Jesús, ellos decidieron hacer un acto de valentía, hacer un riesgo, dar algo arriesgado, algo que no cualquiera se atreve a hacer. Y a veces nosotros tenemos que arriesgar aún nuestro bolsillo para mostrarle al Señor que le creemos. Aún, aleluya, tenemos que mostrarle al Señor de que creemos y tenemos esa pequeña fe para al menos servirle. Estos hombres se pusieron en peligro, trepándose a un techo. Pusieron en peligro su vida, pusieron en peligro su bolsillo, porque alguien tenía que pagar el daño que hicieron. Y no solo eso, pusieron en peligro también la vida de aquel paralítico que llevaban, porque también se les pudo caer por aquel agujero que hicieron en el techo. Pero a estos hombres no los detuvo nada de eso, nada de aquello que a nosotros a veces nos detienen a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, porque tenemos que arriesgar lo que nunca hemos arriesgado para que el Señor pueda tenernos cara a cara y vernos tal y como somos. Y aquel paralítico, así como estaba paralítico con sus problemas, con sus incapacidades, se presentó, aleluya, no de una manera común ante el maestro. Y el maestro dice que al mirado le concedió el perdón de sus pecados. Precioso Dios. Pero escúchame bien, amigo que me escuchas. El paralítico no iba buscando perdón de pecados. El paralítico iba buscando un milagro para salir caminando. Pero el Señor no quería darle la sanidad todavía. Porque al Señor le importa más tu alma. Al Señor le importa más tu salvación que levantarte de donde estás. Y el Señor tiene poder para sanarte donde quiera que estés, la enfermedad que tú tengas. Porque si tuvo poder para levantar a Lázaro después de 4 días de muerto, no tendrá poder para sanarte cualquier enfermedad que tengas. El Señor tiene poder aún para resucitar a los muertos. Tendrá poder para sanarte una parálisis en tu cuerpo corporal, un cáncer. Para el Señor eso no es nada, porque el Señor es el mecánico de nuestro cuerpo. Él conoce cada tuerca, cada tornillo, cada cable, cada sensor, cada bujía. Él sabe dónde está el problema en nuestro cuerpo y Él puede llegar y reemplazarlo por uno nuevo. Para el Señor no es ningún problema sanarte de alguna enfermedad. Pero el problema que tenemos nosotros ante los ojos del Señor es cuando nosotros no nos arrepentimos y no nos presentamos al Señor con las incapacidades que tenemos, las cuales no nos dejan caminar y salir de la parálisis espiritual que tenemos. Ese sí es un problema, porque el Señor no te puede ayudar mientras tú no aceptes la condición raquítica y vacía y muerta espiritual que tienes en tu vida. Ese sí es un problema, que fijamos delante de Dios, porque a Dios no lo podemos mentir, a Dios no lo podemos burlar.
Eso sí es un problema, presentarnos a Dios pretendiendo ser quienes no somos. Porque Dios te dejará paralíticamente toda tu vida hasta que no aceptes que necesitas ayuda del Maestro para que te perdone, te restaure, te levante de donde estás. Gloria a Dios. Este paralítico, tal y como estaba, quizás hasta apestoso, porque cuando uno está acostado en un lecho por mucho tiempo, hasta la cama y el colchón huele feo. Pero el hombre no le importó. El hombre tenía necesidad. Y el hombre no le importó pasar el bochorno o la vergüenza que pudo haber pasado, sino que tal y como estaba, se presentó ante el gran maestro de maestros, aquel que tenía potestad sobre las enfermedades. Yes. Y así como estaba, se presentó al Señor. Y el Señor dice que al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Óigame, nosotros nos acercamos a Jesucristo porque necesitamos una sanidad. Porque quizás, aleluya, monetariamente nos está yendo mal. Quizás no encontramos un trabajo y nos hemos acercado al Señor pidiéndole un favor al Señor, como este paralítico junto a estos hombres se acercaron al Señor para pedirles un milagro por aquel hombre el cual se estaba acercando a Jesús. Pero Jesús dice que al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Precioso Dios. Oiga, y aquel que tiene poder para perdonar pecados, no tendrá poder para restaurar lo que alguna enfermedad te ha dañado en tu cuerpo corporal, o que una mala palabra quizás te ha dejado paralítico espiritualmente, o quizás una profecía falsa, un engañador te engañó y te dejó paralítico, te hirió con una bala de mentira y te dejó paralítico espiritualmente, donde tú dices: para estar con esos hipócritas o mentirosos, esos ladrones, yo mejor no soy nada. Eso es lo que el diablo quiere y te ha metido. Por eso mandó a aquel engañador a que te metiera una bala espiritual y te dejara paralíticamente espiritual para que te pierdas en el infierno. Santo eres Dios. Eso es lo que el diablo aplaude. Cuando tú dices: para estar con esos mañosos, con esos ladrones, con esos mentirosos, yo mejor estoy en el mundo. El único que te aplaude esa decisión es el diablo y los demonios. Que el Señor los reprenda. Amén. Pero hoy hemos venido a decirte que Jesucristo tiene poder aún para perdonarte los pecados. Escúchame bien. Nadie tiene potestad de perdonarte pecados sino solamente Dios. Y Jesucristo es lo primero que le dijo a aquel hombre al ver su fe: hombre, tus pecados son perdonados. Y aquellos lagartones, aquellos doctores de la ley que estaban rodeando al Señor, al escuchar que Jesucristo dijo: hombre, tus pecados te son perdonados, empezaron a murmurar dentro de sí: ¿quién se cree este que es y que puede perdonar pecados? Y Jesucristo es exactamente lo que necesitaba. Aleluya. Porque todo aquel que no sirve para hacer el bien, sirve para estorbo del bien. Y aquellos doctores de la ley, aunque eran muy estudiados y todo lo que usted le quiera poner, eran unos ignorantes espiritualmente. Porque las letras les había carcomido la misericordia que debían de tener. Tenían un cáncer espiritual que no los dejaba ver la realidad. El por qué Dios les permitía a ellos estar al frente. Era para que ayudaran a los necesitados y no para hundirlos en el infierno. Y Jesucristo le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Y a la misma vez, Jesucristo, al escuchar que aquellos hombres murmuraban, les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir: levántate y anda. Aleluya. Precioso
Porque para mí y para usted, lo más difícil es que alguien nos obtenga autoridad para perdonar nuestros pecados. También para aquellos hombres. Pero como ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, por eso a ellos les hacía difícil. Pero el Señor les mostró que así como tenía potestad para, aleluya, sanar a los enfermos y libertar a los cautivos, así también tenía potestad sobre los pecados. Y podía perdonar y podía dejar de perdonar. Aleluya, precioso. ¿Y qué es más fácil? Dijo el Señor en el 23. ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Aleluya. Para el Señor era más fácil decirle levántate y anda que decirle tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el gran creador de la vida, el gran yo soy, como lo dije antes, conoce cada célula, cada órgano en nuestras vidas, cada sentido. Conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón hasta lo profundo. Entonces para el Señor sanar a alguien es bien fácil, porque Él tiene la computadora que le dice a dónde está el problema en nuestro cuerpo. Él va y lo arregla, así de simple. Pero para poder perdonar pecados, el Señor necesita que nos arrepintamos y podamos admitir que necesitamos perdón de parte de Dios, que estamos hechos una porquería, que estamos hechos una basura y necesitamos ser limpiados, lavados y consagrados para Dios. Pero el Señor, al ver que aquellos cavilaban, les dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria al Señor. Después que el Señor ve nuestros corazones, ve nuestras mentes, que admitimos lo que somos y en la condición que estamos, el Señor nos restaura, nos perdona y nos envía a nuestra casa en paz para que le sirvamos y comencemos a buscar su presencia y podamos vivir tranquilamente en comunión con nuestro Creador Dios. Dice la Biblia al 25 que al instante levantándose, escucha bien, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Escucha bien, en presencia de quién se levantó aquel paralítico. En presencia de los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Hay momentos donde aquellos que Dios ha puesto para que te ayuden y te enseñan, se oponen a que tú hagas lo bueno y lo que a Dios le agrada. Pero hay un momento cuando el Señor te dice: levántate y ve a tu casa. Y de inmediato necesitas levantarse en presencia de ellos. Para que vean que Dios te ha llamado, para que vean que Dios, aleluya, ha puesto su mirada en ti y que te ha elegido para hacer grandes cosas. Así como este paralítico se levantó en presencia de estos hipócritas y mentirosos, así es necesario a veces que nosotros también nos levantemos en medio de aquellos que no dan un centavo por nosotros, en medio de aquellos que siempre nos ignoraron, en medio de aquellos que siempre dijeron que nosotros no éramos capaces. En presencia de ellos, levántate en presencia de ellos. Gloria a Dios. En presencia de ellos, de aquellos que se creen que solamente ellos lo saben todo, que solamente esa es la manera de ellos. Levántate en presencia de ellos y muéstrales que también el Señor a ti te ha llamado.
Muéstrale que el Señor también a ti te ha levantado, te ha rescatado y te ha limpiado con un propósito. No para que estés paralítico dentro de una congregación, no para que estés tullido dentro de una congregación. No, Dios te ha levantado para que vayas y seas testigo en el mundo. Aleluya. Levántate en presencia de ellos, porque hay vivos, paralíticos espiritualmente. Hay gente paralítica espiritualmente que no están yendo a ningún lugar porque a veces sus propios líderes, sus propios pastores los han paralizado con una palabra mentirosa y los tienen ahí en sillas de ruedas sin poderse mover para ningún lado. Pero Dios te levanta de esa parálisis espiritual en este momento, porque el poder de Dios vino para sanar y levantar a todo aquel que está caído, porque Dios no vino por sanos, Dios vino por enfermos. Solo tenemos, aleluya, que decirle al Señor: Señor, de esta manera estoy, y el Señor hará el milagro enfrente de ellos. Gloria a Dios. Porque esto no es obra de hombre, esto es obra de Dios, y todo lo que es bueno es obra de Dios, y hay que, aleluya, levantarnos en presencia de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Para vergüenza de Satanás y de todo aquel instrumento que se deja usar aún dentro de las congregaciones. En momentos que hay que levantarnos en medio y en presencia de ellos, para que les duela la cara, que el Señor también a ti te señaló, te marcó, para que hagas una obra grande Gloria a Dios. para su gloria. Maravilloso. Bendito y poderoso Dios. Milagroso. Alabado sea Cristo, aleluya. Todo aquel que siente que el Señor se ha alejado de él por algún motivo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, 13, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. Dios tiene cuidado de nosotros. Quizás tú no has podido caminar en estos días, pero Dios trae esta palabra de consuelo. Es tiempo que te levantes en presencia de aquellos que te dejaron paralítico dentro de una congregación. Es tiempo que te levantes en presencia de aquellos que te ofendieron. Es tiempo que te levantes en presencia de aquellos que dijeron que tú no podías. Porque es verdad, nosotros no podemos, pero aquel que tenemos dentro de nosotros, ese puede levantarte, aleluya, y saturarte de su poder y gloria para que puedas tú. Gloria al Señor. Solamente hay que salir de lo común. Solamente hay que, aleluya, salir de lo común y llegar a donde está Jesucristo. Tocar el borde de su manto para que poder y virtud salga de él y sane nuestra parálisis espiritual. Eso es lo que necesitamos. Gente honesta, gente que se rinda a nuestro Maestro, a nuestro Señor, y pueda caminar enfrente de aquellos que te mataron. Aleluya. Si el Señor ha bendecido tu vida, permítenos orar por ti. Comunícate con nosotros por medio de Página Evangelística o por nuestro email paginaevangelística@gmail.com. Que el Señor te bendiga.